Hace 12.000 años, la naturaleza liberó al planeta de las garras de una edad de hielo. Desde entonces, hemos tomado la Tierra, desarrollado tecnologías y construido ciudades, países e imperios. Mientras los científicos trabajan para comprender el enorme impacto que tenemos en nuestro planeta, han abierto una nueva y asombrosa ventana en nuestro pasado. Una nueva y aterradora enfermedad se extendió por el mundo. Fue una señal del apocalipsis. Pasando de un continente a otro a lo largo de rutas comerciales, se extendió en ciudades densamente pobladas, dejando millones de muertos. Venían personas de todo el mundo a Roma, sin percepción de contagios. Esta pandemia no es un fenómeno del siglo XXI. Es una plaga antigua, la cual diezmó una civilización que, hasta entonces, había tenido la naturaleza de su lado. Fue una etapa transformadora en la historia de la humanidad. ¿Listo para grabar? Cámara 1 lista. Kyle Harper ha dedicado su carrera al estudio de la antigua Roma. Entrevista con Kyle Harper, toma 1. Me enamoré de la historia de los romanos. Creo que son una de las civilizaciones más fascinantes e históricamente importantes. Es una de esas culturas que despiertan interés en las personas, generación tras generación. Lo que hizo a los romanos tan extraordinarios fue la mera longevidad de su civilización. Construyeron una república y luego un imperio que duró siglos. Su capacidad de administrar un imperio inmenso fue uno de los logros políticos más extraordinarios de la historia. Kyle forma parte de la nueva generación de historiadores que utilizan la ciencia para reexaminar el pasado. Su trabajo revela cómo los romanos formaron y fueron formados por la naturaleza. Su mundo fue muy diferente al nuestro. Los romanos no tenían industria de combustibles fósiles, no tenían biomedicina. De alguna manera, sus sociedades estaban más expuestas y vulnerables al cambio ambiental y al desafío del mundo natural. Nuevos descubrimientos reescriben uno de los dramas más grandes de la historia, el declive y la caída del Imperio Romano. La noción de que su imperio podría colapsar debió parecer imposible para los romanos que vivían en el segundo siglo de nuestra era. Por 200 años, tras el ascenso de Augusto, el primer emperador de Roma, en el 27 antes de nuestra era, el imperio había disfrutado de una era dorada. Fue una época de paz y prosperidad sin precedentes. Los mismos romanos la llamaron Pax Romana, la paz romana. El gobierno romano había desterrado la guerra a fronteras lejanas. Año 150 de nuestra era. Una violenta costumbre romana continuaba siendo acogida por las personas a lo largo del imperio, como aquí en Pérgamo, en lo que ahora es Turquía. Un joven doctor, Claudio Galeno, miraba desde las alas. Como médico, él encarnó la ciencia y el conocimiento del Oriente grecoparlante. Pero aprendió su oficio cosiendo gladiadores heridos en un anfiteatro romano. Allí, donde dos mundos se encontraban, Galeno fue testigo de los momentos cruciales en la historia del imperio. Sus escritos nos dieron una perspectiva diferente sobre la vida y muerte del habitual desfile de emperadores y batallas.
Estos escritos contenían valiosas pistas sobre el destino final de Roma y su imperio, a las que ahora podemos añadir los hallazgos de la ciencia moderna. En el siglo II, las fronteras del Imperio Romano se extendían desde el Medio Oriente hasta el Océano Atlántico. Alrededor de 70 millones de personas, quizás un cuarto de la población mundial, ya estaba bajo su mando. Fue un logro impresionante, incluso para los estándares modernos. La huella de Roma en el mundo no solo se ve en magníficos monumentos que aún podemos ver en la actualidad. Se pueden encontrar en algunos lugares impensables, como Nevada. Joe McConnell es hidrogeólogo. Él estudia el hielo antiguo excavando en los terrenos congelados de Groenlandia. Este trozo de hielo es de 1.328 metros de profundidad. Estas son muestras longitudinales cortadas de un núcleo de hielo cilíndrico de 12 centímetros de diámetro. Las hojas de sierra están ajustadas a 3,4 por 3,4 centímetros, justo lo que queremos, así que vamos a recortarlo un poco. Cada uno de los núcleos de hielo de Joe es una ventana al pasado, la historia congelada en el tiempo. ¿Cómo vamos? Bien, estoy preparando todo. ¿Entrando en calor? Sí, ¿Los ICPMS se ven bien? todo en orden. Joe y su equipo buscan evidencia dejada por el Imperio Romano, la cual encontrarán gracias al plomo. Lo bueno del plomo es que es de fondo muy bajo, es bastante excepcional. Pero los seres humanos, en especial nuestra fundición de plata y minería, produjeron mucho, así que tomemos la contaminación por plomo y la producción de plata para equipararlas. Joe busca plomo de la península ibérica, lo que ahora es España y Portugal, donde se concentraban las minas de plata de Roma. Solo debemos poner en marcha las bombas. Las minas en Iberia son minerales galena, por lo que tienen cantidad de plomo. Por cada gramo de plata que produjeron, habrían tenido que producir unos 10.000 gramos de mineral de plomo. Gran parte de eso se ventiló en la atmósfera y por eso vemos una contaminación de plomo tan fuerte asociada con la minería ibérica. Pero el trabajo de Joe es más que contaminación ancestral. La plata española fue la piedra angular de la acumulación romana y el aumento de la producción fue un indicador del crecimiento económico. Con cuidado, debe quedar limpio. Si encuentra el plomo, podrá seguir el funcionamiento de toda la economía romana. Tenemos que cargarlo aquí y luego vamos a poner este hielo con cuidado en la placa del derretidor y comenzar el análisis. A partir del 30 antes de nuestra era fueron los últimos días de la República Romana. En el 27 de la misma era, Octavio fue nombrado primer emperador y oficialmente cambiaron de una república a un imperio. 12 años después tuvieron un gran salto en la contaminación por plomo. Ese factor fue un salto muy importante en más de una década. El análisis de Joe proporciona pruebas científicas de un auge económico de siglos de duración que sigue con precisión los años de la edad de oro del Imperio Romano. Una época en la que Roma llegó al resto del mundo. Había un enorme tráfico y comercio, plata que llegaba a la India desde el mundo romano y mercancías que volvían al Mediterráneo a través de Egipto. El nivel de riqueza proveniente del comercio fue extraordinario y a una diferente escala de la que se conocía antes. Podemos tener una idea de la magnitud de la escala en la que los romanos podían operar en las níveas en el norte de España. Una extraña vista de profundos barrancos y torres de roca. Increíblemente, esta no es la paciente obra de la madre naturaleza, sino las cicatrices de la minería romana por otro valioso metal, el oro. La forma que esto funcionaba
Para iniciar una mina a cielo abierto, era primero comenzaban a cavar una serie de fosas y túneles que se cruzaban entre sí en ángulos rectos con el fin de causar el colapso intencional del lugar y pudieran abrir la mina. La fuerza para romper la ladera de la montaña llegó del agua traída en una red de acueductos a más de 80 kilómetros y almacenada en embalses, el más grande de los cuales podía contener 18 millones de litros. El agua bajaba por los lados de la mina a cielo abierto y limpiaba todos los escombros sueltos que quedaban. Plinio el Viejo, que describió esta técnica en gran detalle, se refirió a ella como la Runa Montium, la destrucción de las montañas, porque realmente hacía que toda una ladera o colina quedara completamente erosionada. Mientras que la industria romana infligía cicatrices en la madre tierra, la naturaleza, sin embargo, le ofreció una mano amiga a su agricultura. El periodo cálido romano significaba más calor en el Mediterráneo. Eso se resume en más evaporación del Mediterráneo, lo que significa más humedad en el aire, lo que a su vez significa más precipitación y mayores rendimientos agrícolas. La evidencia de los núcleos de hielo de Groenlandia también revela un sorprendente vínculo entre el éxito de Roma y las erupciones volcánicas. El primer par de siglos de nuestra era, la cumbre del Imperio Romano, había sido identificada como el periodo de calma romana porque en realidad solo hubo una gran erupción volcánica en la época, a diferencia de muchas erupciones volcánicas en los siglos anteriores antes de nuestra era. Si bien podría ser un frío consuelo para las personas de Pompeya y Herculano, la relativa falta de actividad volcánica fue un impulso para el resto del Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo un poco de suerte con su clima, pero creo que la falta de grandes erupciones volcánicas en esos primeros siglos de nuestra era jugó algún tipo de papel en la capacidad de Roma para consolidar su imperio. Un clima estable permitió una revolución en la agricultura romana. En Toscana, norte de Italia, en la villa Sette Finestre, la arqueóloga Elizabeth Fentres documenta cómo la agricultura romana transformó el paisaje. Los principales productos de la campiña toscana son, como en todas partes del Mediterráneo, grano, vino y aceite. Estas son las bases para la agricultura mixta. Si agregamos cebollas y coles, obtenemos una dieta. Durante siglos, todo este paisaje estuvo dominado por un mosaico de pequeñas granjas de subsistencia. Con el transcurso del tiempo, estas pequeñas granjas fueron reemplazadas por villas cada vez más grandes, y en la que estamos ahora es quizás una de las últimas en ser construidas, alrededor del 40 antes de nuestra era. Se encargaron de la agricultura de una manera totalmente diferente. Donde ahora crecen las aceitunas, en la época romana la ladera fue cedida a viñedos que producían enormes cantidades de vino. Podemos verlos en términos de inversión agrícola. Esto es lo más cercano a la agricultura capitalista que podemos imaginar. En los alrededores se encuentran los restos del puerto romano de Cosa. Las ruinas son una clara evidencia de que se trataba de una industria al servicio de los consumidores en lugares lejanos. Su importancia resalta en esos grandes trozos de mampostería que aún están aquí. Y lo que están haciendo es crear un gran embarcadero. Este fue inicialmente un puerto pesquero, pero a medida que el comercio del vino comenzaba a desarrollarse en el interior de Cosa, la cantidad más extraordinaria de ánforas salió de este puerto hacia la Galia, España, todo el Mediterráneo occidental. Mientras que gran parte de Italia hacía dinero enviando productos a los mercados de todo el imperio y más allá, la propia Roma estaba absorbiendo los alimentos que necesitaba del extranjero, de lugares como el delta del Nilo de Egipto. En la época de Augusto,
Roma necesitaba hasta 400.000 toneladas de grano al año. Y el centro de Italia no iba a ser capaz de suministrar eso. Una gran parte de la producción del imperio se destinó a alimentar la creciente población de la ciudad de Roma. Muy característico de la época de la Pax Romana fue la fuerte y rápida urbanización. La ciudad de Roma llegó hasta 1 millón de residentes. Es la única ciudad europea en alcanzar una población de 1 millón de habitantes hasta Londres alrededor de 1800. Ahora podemos excavar los puertos de Roma, los canales y los sistemas que convirtieron el Tíber en una arteria que introdujo al resto del mundo en la propia Roma. La enorme población de Roma tenía acceso a espectáculos públicos épicos. El circo máximo podía contener hasta 250.000 personas para ver espectáculos como carreras de cuadrigas. 60.000 personas podían apiñarse en el Coliseo para disfrutar de la destrucción de miles de animales exóticos y humanos. Una población tan grande requería una montaña de suministros. Al llegar a Roma, en el lado sur, hay un distrito llamado Testaccio. Y Testaccio, que significa cobertizo, es toda una montaña hecha de fragmentos de ánforas portadoras de aceite. Las ánforas son vasijas de arcilla diseñadas para transportar aceite o vino. No podían reutilizar un ánfora que haya tenido aceite de oliva, no podían lavarla, en especial sin jabón, así que simplemente las desechaban. Testaccio es testimonio del enorme apetito de Roma. Y por casi cualquier medida, el Imperio Romano representa un punto alto en el nivel de vida de ricos y pobres por igual en el mundo antiguo. Pero eso no se traduce en vidas más largas y saludables. La esperanza de vida promedio en el mundo romano era de hasta 30 años. Pero en realidad, la alta mortalidad infantil distorsiona las estadísticas, aplastando ese promedio. De hecho, el 50% de los romanos que llegaban a la edad adulta tenían una buena oportunidad de vivir vidas comparativamente largas. Beneficiados por 2 siglos de Pax Romana que redujo las principales fuentes de muertes de adultos, como la guerra y la hambruna. Pero llegar a la vejez significaba pasar por un camino de posibles enfermedades que empeoraba progresivamente por algunas de las mismas fuerzas que apuntalaban el éxito romano. Los romanos experimentaron una forma de lo que podríamos llamar la paradoja del progreso. Las mismas fuerzas que permitieron el dinamismo romano también hicieron que sufrieran de mala salud. Los gérmenes que eran endémicos en el Imperio Romano se beneficiaron de los mismos patrones de urbanización y comercio. Los efectos se sintieron más agudamente en las ciudades del imperio, pero no tanto como lo fue en la capital, Roma. Los romanos eran extraordinarios ingenieros civiles. Construyeron una increíble ciudad con acueductos que llevaban agua dulce de las colinas fuera de la ciudad. Pero Roma tenía la reputación, incluso en su propia época, de ser un lugar bastante sucio y repugnante. En la época de la Pax Romana, 11 acueductos canalizaban agua dulce a la ciudad. Estamos hablando de 220 litros de agua por persona al día que llegaba por los 11 acueductos que surtían a Roma, más que la ciudad promedio en Estados Unidos en los años 70. Eso es digno de contemplar. Pero había un problema. Arian Marshall estudia la vida y la muerte en la antigua Roma. Ella estima que la reputación de Roma por los baños escondía un sucio secreto. Imaginen una ciudad de 1 millón de personas yendo a todos esos baños. Los grandes baños municipales eran utilizados por miles de personas a diario. Cada emperador respetable construía un nuevo baño público como un regalo para su pueblo. Iban entre amigos, pero luego venían otras personas de todo el imperio, y
y todos entraban en esas pequeñas piscinas que no se cambiaban con suficiente frecuencia. Los baños en sí eran la masa hirviente de bacterias. Por supuesto, ellos no lo sabían. Los romanos procuraban mantener sus baños limpios y pensaban que bañarse era algo saludable, pero no sabían que era peligroso. Los médicos romanos, incluido el propio Galeno, pensaban que ir a los baños era una gran terapia. Así que podemos imaginar que las enfermedades gastrointestinales eran tratadas con visitas a los baños. 1 millón de personas en baños con enfermedades gastrointestinales, mientras los emperadores creían que les proporcionaban salud. En realidad los mataban. El suministro de agua potable también era vulnerable a la contaminación. Una ciudad de más de 1 millón de personas, todos yendo a las mismas fuentes, cada uno con su propia cubeta, todos con sus bacterias entrando en el agua, que luego tendría una infección secundaria, y así la siguiente persona en llegar no solo añadía sus bacterias a las cuencas de agua, sino que contraía las de alguien más. Las famosas alcantarillas de Roma fueron diseñadas para canalizar el agua de lluvia, así que los residentes luchaban con una montaña de desechos humanos. Hay satíricos que hacen bromas sobre el pozo negro que solía ser Roma. Recordemos que eso no es una metáfora. Había personas que vivían en casas donde efectivamente ninguna de las letrinas conectaba a un sistema de alcantarillado. Así que los romanos usaban orinales y pozos negros, y muy a menudo el baño solía estar en o al lado de la cocina, porque era más simple tener un pequeño pozo donde se podía tirar todo. Una casa romana debió haber apestado, y la ciudad en sí debió haber tenido un olor realmente fétido. La ignorancia sobre la higiene básica era una característica de la vida en todo el imperio, con ciudades y pueblos desbordados de desechos. En Pompeya podemos ver donde los ingenieros incluso construyeron caminos de piedras para ayudar a los transeúntes a cruzar sus fétidas calles. En la capital, el problema solo se agravó por el terreno. Roma fue construida sobre 7 colinas que discurren a lo largo del río Tíber. Pero a medida que la ciudad crecía, se expandía a las zonas más bajas. A pesar de los intentos de los romanos en mejorar el desagüe, el Tíber crecía con frecuencia, propagando aún más las enfermedades bacterianas que se escondían entre los residuos. Los romanos sufrieron muy intensamente una serie de enfermedades diarreicas. Tuvieron un impacto desproporcionado durante el apogeo del verano. Es posible que las tasas de mortalidad en la ciudad de Roma fueran tan altas que solo la constante influencia de recién llegados, tanto libres como esclavos, impidió que su crecimiento demográfico se invirtiera. Si bien muchas enfermedades son endémicas, la naturaleza todavía puede traer nuevos peligros. Los científicos creen que fue en algún momento durante la era romana cuando un nuevo y mortal tipo de malaria se apoderó de Italia. La malaria vivax es la forma más antigua de la malaria humana y tal vez se estableció en el Mediterráneo mucho antes del Imperio Romano. Aún no sabemos exactamente cuándo se estableció la malaria falciparum en el Mediterráneo, pero tenemos razones para creer que estuvo presente en la época del Imperio Romano. Sabemos por sus escritos que Galeno trataba a muchos pacientes de malaria. Es evidente que la enfermedad afectó a ricos y pobres, jóvenes y mayores por igual, especialmente durante el verano. Hubo un verdadero apogeo entre agosto y octubre en los decesos, y lo realmente interesante es que afectaba a todos. Creo que fue por la malaria, porque existe un verdadero problema aquí con las lagunas pontinas y sus aguas estancadas. Las lagunas pontinas se extendían a lo largo de una vasta zona al sur de Roma, con la Vía Apia, su calzada principal, pasando a través de ella. Incluso el nombre de la enfermedad en sí, aire maligno, refleja una especie de entendimiento básico de que los lugares pantanosos o cenagosos, lugares donde los mosquitos proliferan en abundancia, son
peligrosos para la salud humana. Los romanos habían intentado y fracasado en drenar los pantanos, dejando el caldo de cultivo perfecto para los mosquitos. Sin embargo, la malaria no se limitó únicamente a la capital. Mark Macklin cree que las agresivas técnicas de gestión de tierras de los romanos contribuyeron a que la malaria se volviera un gran problema en todo el imperio. Normalmente, las personas entienden que la malaria está relacionada con la temperatura, pero es un poco más complicado que eso. Mark es experto en descubrir cómo los ríos han dado forma a la civilización. El agua es el régimen de inundación y también los patrones de sedimentación en los ríos, los cuales son igual de importantes. La creación de pequeños pozos y estanques donde los mosquitos se reproducen durante el invierno se conocen como refugios de temporada seca. Estos refugios a menudo se crearon como consecuencia de la deforestación acelerada. La explotación desmesurada de Roma, del planeta que había sido tan generoso, estaba empezando a cosechar recompensas fatales. La Pax Romana había durado 2 siglos, pero para las personas de todo el imperio en lugares como Pérgamo, la paz pronto se haría pedazos. En unos pocos años, muchas de estas personas morirían. En el siglo II, el imperio mediterráneo de Roma estaba en contacto con el subcontinente indio e incluso con la China Han. Juntos formaron una red de comercio mundial que unió a las poblaciones de la costa del Pacífico de Asia hasta la costa atlántica de Europa. Pero esta interconexión trajo riesgos y recompensas. Esta fue una etapa transformadora en la historia de la humanidad. Densas poblaciones urbanas en un mundo tan interconectado. Las enfermedades podrían pasar muy fácilmente de persona a persona y luego de ciudad a ciudad. La civilización llegó al punto donde las plagas se hicieron posibles. En 165 de la era moderna comenzaron a circular historias sobre una nueva y aterradora enfermedad. Presuntamente traída por soldados que hacían campaña en Oriente Próximo, se extendió rápidamente por todo el imperio, alcanzando fuertes a lo largo de la frontera norte, donde los ejércitos de Roma luchaban contra las tribus germánicas. Esto se conocería como la peste antonina, por el nombre de la dinastía de emperadores a cargo durante la época. Nuestro testigo clave, Claudio Galeno. El doctor que obtuvo su experiencia en el anfiteatro de Pérgamo se convertiría en una leyenda médica. No hay casi nada más importante que Galeno en el mundo antiguo. Había viajado por el imperio cautivando multitudes con sus hazañas médicas, incluida una antigua versión de cirugía a corazón abierto. Incluso había visitado Roma. Como autor de cientos de obras, Galeno dejó testimonios vitales de lo que presenció. Lo mencionó a lo largo de su recopilatorio de escritos. Incluso para él fue el episodio médico más destacado de su larga carrera. Comparada con las enfermedades mortales que había visto antes, como malaria, disentería y tifus, esta plaga parecía despiadada y espeluznante. El doctor Galeno llegó a dar algunas pistas de la respuesta médica a la pandemia, y la mayoría de los productos farmacéuticos que recetó habrían sido totalmente ineficaces. La peste antonina tuvo un alto costo. Entre el 10 y el 20% de los infectados murieron. Pero, ¿de dónde vino esta misteriosa enfermedad?
El edificio de 17 plantas ya no existía. Era una imagen digna del infierno de Dante. Las mangueras de los bomberos se derretían bajo el intenso calor. El asfalto se derretía bajo sus pies, devorándoles las botas. Nunca recibimos ningún tipo de notificación sobre la radiación a la que estuvimos expuestos. El desastre de Chernobyl, sábado, por Estados. Querido 20, te voy a contar un poco sobre los 30. En el amor, no te preocupes. Te aseguro que te vuelves a enamorar. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Yo solita, que el teléfono, la cédula, el banco de la persona, y resulta de que fue fácilmente, fue como una transferencia instantánea. ¡Guácata! La verdad que súper bien, me encantó. Pago móvil, BDB, las 24/7. Nuevo Sin Ventana, el primer español que lubrica y adelanta y ayuda a disminuir la vibración que provocan los cambios. Sin Ventana, bienvenido a la noche más tranquila. En CLEC celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores. CLEC, tomamos de la vida lo que nos hace bien. Hey, familia, tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. Quien de mala puede suplantar mi identidad. Ya están un poco grandes para andar buscando like. El bullying y el acoso en la red son peligrosos. Detrás de una cuenta puede haber alguien monstruoso. Canadito en el perfil hay que aprender a compartir. Un sticker te resguarda. Cuidado con el Es el único camino que quieres hacer todos los días. Es el único vuelo que disfrutas. Turflex con colágeno 11.2 es el único que cuenta con la tecnología que permite mantener la estructura del colágeno intacta, aumentando la disponibilidad para su absorción. Más alivio, más resistencia y más flexibilidad para el bienestar articular. Turflex, volver a conectar con el movimiento. Las primeras fuentes romanas apuntaban a Seleucia, hacia el este, una ciudad a orillas del río Tigris, en lo que hoy es Irak. Sus mercados vinculaban las rutas comerciales de África y China con el Imperio Romano. Los romanos comerciaban con los pueblos del lejano norte de Europa a través del desierto del Sahara. Comerciaban activamente con el sur de Asia, con el este de África, con Oriente Próximo y, por supuesto, esa conectividad también sería explotada por patógenos. Parecía que la plaga provenía de Oriente, pero identificar la enfermedad en sí era más problemático. Al no contar con evidencia de ADN antiguo que identifique al microbio responsable del brote de una enfermedad como la peste antonina, solo podemos depender de cualquier fuente escrita que tengamos. Y en el caso de la peste antonina tenemos escritos mayormente del doctor Galeno, que describen algunos de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de los historiadores romanos han sospechado que la viruela, causada por el virus de la viruela, fue el agente de la peste antonina.
La viruela es una de las más mortíferas enfermedades en la historia de la humanidad y fue finalmente erradicada en la década de 1970 por medio de vacunaciones masivas. El problema de atribuirle la peste antonina es que los científicos ni siquiera están seguros de que la forma moderna de la viruela haya existido por más de 1800 años para haber asesinado a los romanos. La viruela moderna, la forma altamente agresiva de la enfermedad, en realidad no es tan antigua, solo tiene 400 o 500 años. Es posible que hubiera formas más antiguas o ancestrales de la viruela y ahora tenemos una nueva recuperación medieval adicional del ADN de la viruela, la cual nos muestra que otras cepas de viruela existieron en el pasado. Para añadir al misterio, los historiadores aún debaten qué impacto tuvo la plaga en el imperio. Hay mucha disputa sobre la gravedad de la peste antonina y eso se debe a que el tipo de datos que tenemos no es el mismo que la salud pública recopila en la actualidad. Hay quienes piensan que una asombrosa parte de la población del imperio pereció. Creo que la mayoría de las personas ahora son mucho más cautelosas y creen que fue muy grave en algunos lugares, pero tal vez apenas afectó a otros. Sin embargo, si bien nunca podremos contabilizar las víctimas, es posible que la ciencia ofrezca pistas sobre el gran efecto que tuvo la peste antonina en el Imperio Romano. De vuelta en Nevada, Joel McConnell tiene pruebas científicas claras del impacto de la plaga en la economía de Roma. Al fijarnos en el impacto de la plaga en la contaminación por plomo y al indicar la actividad económica, vemos claramente que la Pax Romana llegó a un dramático final asociado con la peste antonina. La contaminación por plomo en el Ártico no vuelve a esos niveles. El periodo del 17 al 165 antes de nuestra era, hasta la Edad Media temprana, la época de Carlomagno. Con escasez de mano de obra, las minas de plata españolas del imperio luchaban por mantener la producción. La fuente romana del nuevo metal desapareció cuando la peste antonina golpeó Iberia y nunca se recuperó. La economía romana casi funcionaba con plata. Era la moneda del reino. Y cuando no había más plata, eso era lo que pasaba. Las cosas empezaban a ir cuesta abajo para el Imperio Romano. Con legiones aún por pagar, los emperadores que gobernaron después de la peste antonina se vieron obligados a degradar la moneda. La agitación económica y las amenazas de las tribus a lo largo de la frontera pronto desembocarían en una guerra civil. Entre 235 y 285 de nuestra era, más de 50 individuos reclamarían el trono imperial, con un número de muertes más violentas que las del gladiador promedio. En mitad del siglo III, fue una época en la que el Imperio Romano sufrió la crisis existencial más grave que jamás hubiera enfrentado. Fue una crisis política en la que hubo una serie de guerras civiles. Fue un periodo de crisis geopolítica y militar cuando los enemigos a lo largo de las fronteras del este y del norte atacaron a Roma simultáneamente. Fue un periodo de crisis monetaria cuando el contenido de plata de la moneda romana se desplomó, causando un largo periodo de grave inflación. La Pax Romana se convertía rápidamente en un vago recuerdo. Incluso la madre naturaleza parecía estar volviéndose en contra del imperio. A partir del año 150 de la era común, los sistemas meteorológicos que sustentaban el periodo cálido romano se volvían cada vez más inestables, desencadenando más acontecimientos climáticos extremos como inundaciones y sequías. A su vez, el mal tiempo causaba pérdidas en las cosechas, lo que llevaría a las poblaciones a mudarse en busca de mejores tierras agrícolas. Plagas,
Guerras civiles, invasiones extranjeras, cosechas fallidas y migraciones desesperadas. El imperio que eventualmente emergió de este caos sería casi irreconocible. En el año 306, un nuevo emperador ascendió al poder, Constantino, anunciando un nuevo periodo en la historia del Imperio Romano. En 330, trasladó su capital unos 1.300 kilómetros al este de Bizancio. Estambul, en la actualidad, la rebautizó como Constantinopla. Mientras los recursos del imperio y de las personas eran trasladados a Oriente, su mitad occidental se encontraba en una espiral descendente. Las provincias romanas de Europa Occidental y África del Norte fueron conquistadas por tribus germánicas. En 410, menos de 100 años desde que dejara de ser la capital imperial, la propia Roma fue saqueada. La esperanza del imperio reside en Constantinopla. Constantinopla siempre había sido la parte más poblada y rica del Imperio Romano, y aún así controlaba un vasto territorio que se extendía desde Europa Central a lo largo de los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto. Y luego, en 527, uno de los emperadores más grandes de toda la historia romana llegó al trono, Justiniano. Construyó una gran catedral, Santa Sofía, una mezquita en la actualidad y que aún domina la ciudad. Pero las ambiciones de Justiniano fueron mucho más lejos, nada menos que la restauración del imperio. El Imperio Romano estaba en proceso de reajustar algunas de sus piezas principales con bastante éxito. Pero la naturaleza no permitiría que eso sucediera. Habían conquistado el norte de África, reintegrándola al imperio, mientras estaban en medio de la exitosa reconquista de Italia, cuando, de la nada, en el año 541, comenzó el brote de una nueva enfermedad. Comenzó en Pelusio, una ciudad a orillas del Mediterráneo en Egipto, y al año siguiente se extendió por el Mediterráneo, llegando a la capital de Constantinopla. Para el siguiente año ya estaba en el Mediterráneo occidental, extendiéndose por toda Italia, Galia, España, y estimamos cada vez más que incluso llegó a Gran Bretaña. Tenemos relatos de varios testigos, y con estas descripciones no cabe duda de que se trataba de una enfermedad diferente a cualquier otra que hayan vivido, y los términos en los que la describieron son incluso apocalípticos. Habían pasado 300 años desde Galeno, pero los romanos aún no tenían conocimientos sobre gérmenes ni concepto alguno sobre el valor de la salud pública. En una época anterior a los antibióticos, el 80% de los infectados morían. En Constantinopla, los sobrevivientes dejaron espeluznantes relatos sobre lo que presenciaron. Nuestras fuentes describen los cuerpos apilados en torres, los empujaban hasta aplastarlos, haciendo espacio para el próximo cuerpo. Para los cristianos que presenciaron esto, fue una señal del apocalipsis, y de hecho lo sacaron de la Biblia, el libro de las revelaciones. Se detenían a pensar en los cuerpos que estaban siendo aplastados, estallando como uvas, como el lagar de la ira de Dios. A diferencia de periodos anteriores, en el siglo VI son más las personas que eran enterradas en lugar de ser cremadas, así que los científicos en busca de la causa de esta nueva plaga pueden estudiar los huesos de sus víctimas. Soy la doctora Christina Scheib, jefa del laboratorio de ADN antiguo del Instituto de Genomía de la Universidad de Tartu en Estonia. En resumen, perforo los dientes de los muertos. Me gustan estos. Los dentistas los utilizan para extraer dientes, nosotros para sujetarlos. Christina estudia
estudia las enfermedades antiguas para ayudar a combatir las pandemias modernas. Los dientes son un recurso valioso para nosotros porque contienen tanto el genoma humano del huésped, así como el patógeno que estaba en el torrente sanguíneo de la persona al momento de su muerte. Tomamos el diente, extraemos el ADN en solución. Luego manipulamos ese ADN físicamente para que sea leído por nuestras máquinas de secuenciación. La secuenciación del ADN demuestra que la peste justiniana fue causada por la Yersinia pestis, la misma bacteria detrás de la peste negra medieval. Los infectados podían esperar una enfermedad agonizante y a menudo mortal. La peste tiene 3 manifestaciones clínicas diferentes. Tenemos la peste bubónica, que crea los bubones. Es la infección del sistema linfático. Esto a menudo conduce a la peste septicémica, lo cual significa que se tiene un alto nivel de bacterias en el torrente sanguíneo, y así es como podemos detectarlo en los individuos antiguos. En casos muy esporádicos también se tiene la peste neumónica, que es cuando la bacteria entra en los pulmones y es capaz de multiplicarse. Y luego puede pasar a otro ser humano a través de aerosol. Al toser, se expulsan las bacterias de la peste y se infecta a la persona más cercana. Tras el contagio, a la persona le quedan 1 día o 2 de vida. Es increíblemente mortal. Mientras estudiaba esqueletos de un sitio remoto en el este de Inglaterra, Cristiano utilizó la misma tecnología de secuenciación para hacer un asombroso descubrimiento sobre el alcance y rapidez de extensión de la plaga. No había ninguna indicación, solo con el estudio del lugar desde la perspectiva arqueológica, de que habría una pandemia en esa localidad. Fue una total sorpresa. Tuvimos mucho éxito al descubrir la plaga en uno de estos individuos, un hombre joven. Fue la primera evidencia genética que se haya encontrado de Yersinia pestis o peste que haya llegado a Inglaterra durante la primera pandemia o la plaga de Justiniano, cerca del año 541. Los resultados del trabajo de Cristiano causaron un gran revuelo. Este lugar donde se ha encontrado la peste es lo opuesto a Constantinopla. Se encontraba en un campo en el lejano oeste. Estamos hablando de los lugares más remotos de la Inglaterra anglosajona. Un asentamiento de 60 o 70 personas. Y el hecho de que la plaga haya llegado allí es un fuerte indicio de que tenía la capacidad de extenderse por todas partes. Basados en evidencia como la de Cristiana, algunos expertos han llamado a la peste justiniana la primera pandemia. Esto nos hizo reflexionar sobre el hecho de que la pandemia se extendió muy lejos desde sus primeras etapas, quizás en el primer año del brote. Lo que observamos es una rápida expansión de este patógeno en ese tiempo. La forma más común de transmisión fue a través de pulgas, las cuales se alimentaban normalmente de roedores. Pero las pulgas portadoras de pestes se volvieron vorazmente hambrientas y buscarían comida en otro lugar. Las pulgas, que normalmente consumían la sangre de ratas negras, se desesperaron y decidieron que, en esa condición, intentarían beber sangre humana. Así es como los humanos se contagiaron con la peste bubónica. Por desgracia para los romanos, las ratas negras se establecieron en todos los rincones del imperio, ayudadas en gran parte por la red de grandes ciudades, su sistema de suministro de grano y la dinámica demográfica. Esto preparó el escenario para el gran estallido de la plaga de Justiniano. ¿Qué impulsó a esta pandemia en su viaje asesino? La plaga de Justiniano arrasó con Asia, Arabia y Europa, matando entre 30 y 50 millones de personas. Nuevos descubrimientos científicos revelan lo que desencadenó esta mortal pandemia. Ulf Budgen es experto en paleoclimatología en la Universidad de Cambridge. Él recoge muestras de árboles antiguos de toda Europa y utiliza la dendrocronología para arrojar luz sobre acontecimientos climáticos históricos. Bajo el
microscopio, Ulf puede examinar los anillos de los árboles a nivel celular y afirma que ha encontrado una correlación significativa entre los acontecimientos climáticos antiguos y la llegada de la primera pandemia. Esta es una muestra de los Alpes italianos. Desde el límite arbóreo superior a unos 2100 metros de altitud. Y es una muestra de pino. Aquí vemos un anillo entero y esta ligera parte del anillo se produce al comienzo de la temporada de crecimiento y luego, hacia el final de la temporada de crecimiento, finales de verano, principios de otoño, vemos aquí esta capa clara, la madera temprana, y la tardía, y así esto completa la temporada de crecimiento. Pero a medida que Ulf serpentea por la década de 530, encuentra un cambio dramático. Cuando llega a 536, salta la capa más oscura de la madera tardía. Esto indicaría que el transcurso entre verano y otoño fue demasiado frío y el árbol estaba sufriendo ya que no podía producir su madera tardía normal. Y al año siguiente, 537, nuevamente un anillo muy delgado comienza prácticamente frío, por lo que toda la temporada de crecimiento se reduce enormemente. Y si seguimos este grupo, 36, 37, 38, 39, 40, estos patrones son indicadores de depresiones estacionales en ascenso. Ulf asegura que la prolongada ola de frío que comenzó en el 536 fue causada por la erupción de al menos un volcán. La nube de cenizas bloqueó parte del calor del sol que llegaba a la Tierra. Los científicos aún no han identificado dónde ocurrió la erupción, pero el periodo de enfriamiento fue tan dramático que Ulf lo ha bautizado como la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía y cree que este acontecimiento climático está conectado con el brote de la plaga. El principal huésped de la Yersinia pestis eran los jerbos, animales salvajes. Este era el huésped que llevaba a Yersinia pestis y las pulgas eran los portadores. Normalmente los jerbos se mantenían alejados de ratas y humanos, pero el clima más húmedo pudo haber causado que salieran de sus madrigueras y se acercaran más a las ratas negras y las poblaciones humanas. A medida que las condiciones áridas regresaban y los jerbos se quedaban sin comida, se desencadenó un desplome en su población, forzando a las pulgas, portadoras de la bacteria Yersinia pestis, a encontrar nuevos huéspedes. Esos nuevos huéspedes incluían humanos, y la plaga de Justiniano causó estragos en todo el mundo antiguo. Una de las características realmente distintivas de la plaga es que no atacaba una sola vez. Había logrado establecerse y reaparecer cada 10 a 15 años. Era una enfermedad que atormentaba a estas sociedades en la transición entre el Imperio Romano tardío y la Edad Media temprana. La primera pandemia de la historia no fue el fin del Imperio Romano. Constantinopla seguiría siendo una potencia importante hasta el siglo XV, pero cualquier sueño de resucitar los días de gloria de Roma en Occidente quedaron permanentemente destrozados. La civilización había dado un paso atrás que duraría siglos. El poder se desplazó de los centros urbanos al campo. En la gran mayoría de las redes comerciales de larga distancia se deshabilitaron y desaparecieron. En la propia Roma, la que una vez albergó 1 millón de personas, menos de 30.000 vivían entre las ruinas de la gloria del pasado. Para Kyle Harper, la colaboración entre historiadores, arqueólogos y científicos es vital para nuestra comprensión de la antigua Roma. Creo que hay una mayor apertura, una mayor comprensión de que podemos trabajar en equipo, que podemos entender la historia humana de manera
más rica al tratar de asociarnos con personas que aportan nuevas ideas. Así es como funciona el progreso, estar dispuestos a asumir riesgos cuando a veces se trata de reunir campos de conocimiento totalmente diferentes que nos permiten hacer preguntas que a menudo ni siquiera sabíamos que eran posibles. Y mientras los historiadores continúan debatiendo qué causó exactamente el colapso de la primera superpotencia del mundo, lo que está más allá de toda duda es que la ciencia está transformando nuestra comprensión de este momento crítico de la historia. Bárbaros, la dinámica social, los desafíos fiscales, los desafíos dinásticos, aún necesitamos esas dimensiones humanas, pero no podemos contar la historia sin darle al medio ambiente su lugar en la historia humana.